A 220 kilómetros de Asunción y después de recorrer los últimos 50 kilómetros por una pista de tierra como estas, hemos llegado a Aiud, un poblado que en lengua guaraní significa aguas negras, y aquí hemos quedado con el sacerdote claretiano Alberto Ramón. Muy buenos días, Alberto. Buenos días, maestro. ¿Cómo estamos? ¿Qué me hablas? Todo muy bien en guaraní, pero vamos a hablar en castellano. Sí, hablaba en castellano, que si no, no me entero. Bueno. Alberto, que creo que lleva muchos años ya por aquí. Pues 30 años dentro de 3 días. O sea, que de aniversario. Sí, de fiesta vamos a celebrar. Pues me alegro mucho de que hayan venido por aquí, porque precisamente para la construcción de esta iglesia la Archidiócesis de Zaragoza colaboró. Esta es la iglesia parroquial. Tenemos 100 comunidades y dentro de las 100 comunidades hay una comunidad llamada Virgen del Pilar, que no sé si nos dará tiempo de visitarla. Bueno, por si acaso no nos da tiempo, yo quiero que hagas una prueba. Mira, te hemos traído el tamaño, la medida de la Virgen del Pilar. ¿Cuál crees que es más grande, la de Zaragoza o la que tenéis aquí? Pues yo creo que es del mismo tamaño, porque la trajeron grande y la trajo un aragonés de San Esteban de Litera, que trabajó con nosotros aquí hace años. Bueno, cuando llegaste aquí hace 30 años, ¿qué es lo que te encontraste? ¿Cómo era este pueblo y cómo recuerdas que era Aragón? Bueno, en primer lugar, este pueblo era bastante más pequeño. La gente en su mayoría caminaba descalzo. ¿La pobreza ha cambiado también? Antes estaba más nivelado. Quizá los pobres de antes eran menos pobres que ahora, que los más pobres de ahora. ¿Se parece esto en algo a cómo eran las construcciones hace 30 años en Aragón? No. O sea, en primer lugar hay que decir que cada pueblo construye con lo que más tiene, y aquí en el Paraguay lo que más hasta ahora se tiene es la madera. ¿Y una casa como esta, cuánto tiempo tardan en construirla? Nada, en un ratito, una semana. ¿Una semana? ¿Una sí. casa ya hecha? Sí. O sea, ¿aún se vive, por ejemplo, con el suelo dentro de la casa que sea tierra? Sí. Ahora depende de la posibilidad de cada familia. Aparte, hay que tener en cuenta una cosa. En Aragón, por el clima y así, la casa es lugar de refugio. Aquí, por el clima, la casa es simplemente lugar para dormir. La vida se hace al aire libre normalmente, debajo de un árbol, en una sombra. Bueno, te quiero presentar al señor Teodosio Escobar, que es nuestro vecino, que desde el año 83 está trabajando con nosotros y nosotros con él en este taller escuela. Teodosio, encantado, que venimos desde Aragón. Igualmente. De la tierra de Alberto. ¿Qué hacen aquí? ¿Cómo colaboran? Y estamos enseñando a los muchachos la mecánica. ¿Aprenden mecánica aquí? Aprenden mecánica. ¿Cuántos alumnos ya ahí tenemos? Pero muchos. Desde el año 83 han salido muchos ya colocados, algunos de fuera de Paraguay están trabajando también. Bueno, entonces veo que la mecanización es muy importante porque es una zona agrícola, rural, para los tractores. ¿Con el campo también colaboráis de alguna manera? Bueno, sí. Estamos entre 5 sacerdotes y uno de ellos es el más encargado de trabajar con los campesinos, y más adelante vamos a conversar con él. Bueno, mira, aquí está Fermín. Muy buenas, Fermín, ¿cómo ¿Qué tal, estamos? José? Otro aragonés más, ¿verdad? Efectivamente. Claretiano también. Sí, soy sacerdote claretiano igual que Alberto. ¿Y con los mismos años que él aquí? Unos cuantos menos. Él lleva ya 30 y yo estoy cumpliendo 14 años. Bueno, ¿también de Zaragoza? De la provincia, pero él es de la capital y yo soy de un pueblo mucho más pequeño, Mesones de Isuela. Bueno, por eso tú, que eres de pueblo, conoces mejor el campo, y ya nos ha dicho él que tú eres más especializado en este tema, ¿no? Y sí, a mí me está correspondiendo acompañarle en la actividad pastoral, más en la parte de producción. ¿Y qué es lo que se hace aquí? ¿Cómo ayudáis a la gente de esta zona? Este es una asociación que se ha formado desde la actividad pastoral de la parroquia para acompañar el proceso productivo del campesino. ¿Y podremos ver a esos campesinos en acción? Sí, por supuesto, con mucho gusto vamos a llegar junto a ellos, pero antes de ir a visitarles vamos a acercarnos para tomar un poco de tereré. ¿Qué es el tereré? Y bueno, vamos y te muestro. A ver, explícame, ¿qué es eso del tereré?
Y bueno, ahora te lo voy a demostrar. Hemos puesto la hierba, ¿Qué hierba? Del campo. la hierba mate, y con esta especie de palo que se llama bombilla se coloca dentro y por ahí se absorbe el agua. Y con este servimos ahora el agua fría. Y uno sirve el agua y va pasando de uno a otro. Empiezo. Tu turno. Tú ¿Y me empiezas. lo tengo que acabar? Tienes que terminar el agua y cuando terminas me lo devuelves. Se sirve hasta que uno dice gracias. Cuando ya no quiere más, dice gracias y lo devuelve. Y ya no le dan más. Pero mientras no dice gracias, te siguen pasando para tomar el TLD. ¿Y los paraguayos son sociables? Sí, por supuesto, los paraguayos son muy sociables y de entrada suelen recibir bien al que llega. Como los aragoneses. En cierto modo sí. Es de naturaleza abierto, aunque el aragonés en su fuero íntimo suele ser también bastante reservado. ¿Va esa página? No, la porta. Tranquilo, ya sabes esa página. Sama. Jala, pina. ¿Y dónde vos fuiste, yo? No, ni han baite. Pero Fermín, ¿de qué estás hablando? Y este es guaraní, que es el idioma mayoritario en esta zona del país y de todo lo que es el interior de Paraguay. ¿Y en general en el país se habla más guaraní, castellano? En general se habla más guaraní, porque la gente que vive en el interior del país, fuera de la capital, habla el guaraní como su lengua propia. ¿Cómo llaman a la herramienta esta en guaraní? Y se usa la palabra castellana que es asada. Pues mira, ahora dile cómo se dice en aragonés. No, y eso me lo vas a contar. Jada, esto es la jada. La jada. ¿Ya has aprendido una palabra de la tierra de Fermín? Sí. ¿Tú hablas guaraní? Sí, yo hablo también guaraní, no lo he estudiado tanto, pero de relacionarme con la gente y de oír hablar. Es necesario entonces. Sí, no solo para el trabajo en el relacionamiento de la asociación, sino también en las actividades religiosas, la misa se celebra todo en guaraní. Estos son los animales que cría, sobre todo se dedican fundamentalmente para la producción de carne, aunque tienen también algunas vacas para la producción de leche de la casa. Pues para carne buena, ¿sabes cuál es? El ternasco de Aragón. Y sí, aunque de momento lo deseamos únicamente porque nos queda bastante lejos. Pero eso te iba a preguntar, ¿volveréis a Aragón algún día a vivir o vuestra vida está hecha ya en Paraguay? De momento resulta un poco difícil que podamos regresar a Aragón para quedar, porque ya nos ha costado bastante aclimatarnos en Paraguay, aprender el idioma, y de momento de visita solamente cada 2 años lo que solemos regresar. ¿Y Alberto? Sí, yo más de la mitad de la vida la tengo hecha aquí, entonces yo creo que continuaré y por supuesto la visita a la Virgen no va a faltar. Claro que sí. Así que si queréis mandar un recuerdo a vuestra casa, a Por vuestros supuesto que sí, un paisanos, abrazo fuerte a mi pueblo, a todos los habitantes de Mesones y a todos los pueblos de alrededor que me conocen. señor, muchísimas gracias. Bueno, Jorge, Gracias, Vale, que os vaya hasta muy la bien. ¿Y cómo se próxima. dice adiós en guaraní? ya yo topata o ya yo es allí bebé. Ya yo topata, que os vaya muy bien. Adiós. Adiós. Adiós.